Imagina un mundo gobernado por titanes, criaturas colosales con mandíbulas tan poderosas que podían pulverizar huesos en un solo mordisco. No hablamos de mitos ni monstruos de película, hablamos de los tiranosáuridos, una de las familias de dinosaurios más letales y emblemáticas de la historia. Desde las llanuras del Jurásico tardío hasta los bosques y pantanos del Cretácico, estos depredadores reinaron sin oposición. Se extendieron por América del Norte, Asia e incluso algunas regiones de Europa, dominando la cima de la cadena alimenticia durante millones de años. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Qué hacía a estos dinosaurios los reyes indiscutibles de su tiempo? Su fuerza descomunal, su mordida letal, o tal vez había algo más en su biología que los convirtió en los depredadores definitivos. Prepárate, porque hoy vamos a desentrañar el legado de los tiranosáuridos, explorando su evolución, sus habilidades mortales y los secretos que los hicieron imparables. Comencemos. Para entender cómo los tiranosáuridos llegaron a convertirse en los imponentes depredadores del Cretácico, primero debemos retroceder en el tiempo hasta el Jurásico. En esta era, los primeros miembros de esta familia no eran los titanes de pesadas pisadas que todos conocemos, sino criaturas más pequeñas, ágiles y con características únicas. Uno de los primeros representantes conocidos es Proceratosaurus, un dinosaurio que vivió hace aproximadamente 165 millones de años, en el Jurásico Medio. Aunque su nombre significa lagarto anterior al Ceratosaurus, no tenía mucho en común con este otro depredador. En cambio, compartía características con los tiranosáuridos posteriores, como una estructura craneal robusta y la presencia de crestas óseas en su cabeza, lo que podría haber servido para la comunicación visual o el reconocimiento entre individuos de su misma especie. Otro antepasado fascinante es Guanlong, un tiranosauroide que vivió en lo que hoy es China hace unos 160 millones de años. A diferencia de sus gigantescos descendientes, este carnívoro no superaba los 3 metros de largo, pero su anatomía revela rasgos clave en la evolución de los tiranosáuridos. Poseía una impresionante cresta ósea sobre su cráneo, posiblemente utilizada para la exhibición durante la época de apareamiento. También era mucho más ágil que los colosales depredadores del Cretácico, dependiendo de su velocidad y astucia para cazar pequeñas presas en los bosques jurásicos. A medida que avanzaba el tiempo y el Jurásico llegaba a su fin, estos pequeños depredadores comenzaron a evolucionar. Los científicos creen que la clave de su éxito fue la combinación de una mordida cada vez más potente y la adaptación de sus patas traseras para una locomoción más eficiente. Con el paso de millones de años, estos cambios graduales permitieron que los tiranosáuridos se convirtieran en los dominantes depredadores que conocemos del Cretácico. ¿Cómo pasaron de ser pequeños y ágiles cazadores a convertirse en los titanes del Cretácico? La respuesta radica en la selección natural y las condiciones ambientales cambiantes. Durante el Jurásico y el Cretácico temprano, los ecosistemas estaban dominados por otros grandes depredadores, como los alosaurios y los carcharodontosaurios. Sin embargo, a medida que estos linajes desaparecían o disminuían en número, los tiranosáuridos fueron ocupando los nichos ecológicos vacíos, creciendo en tamaño y perfeccionando sus habilidades de caza. Los fósiles también revelan que a lo largo de su evolución, los tiranosáuridos desarrollaron adaptaciones sorprendentes. Sus cráneos se hicieron más robustos y sus mandíbulas más poderosas, permitiéndoles ejercer una mordida capaz de pulverizar huesos. Su agudo sentido del olfato y su visión binocular les daban una ventaja en la caza, permitiéndoles detectar presas a largas distancias con una precisión letal. En este primer acto, hemos visto cómo los tiranosáuridos comenzaron su camino evolutivo desde criaturas relativamente pequeñas hasta los formidables depredadores del Cretácico. Pero la historia no termina aquí. Ahora, nos adentraremos en la era donde estos gigantes alcanzaron su máximo esplendor y se convirtieron en los dueños absolutos de su mundo. Prepárate para conocer a los verdaderos titanes. ¿Qué te está pareciendo este video? Si lo estás disfrutando, te invito a dejar tu like y comentar qué te está pareciendo, o alguna idea para algún otro tema que te gustaría que exploremos. Dicho esto, continuemos con el video. Si los primeros tiranosáuridos eran pequeños y ágiles, en el Cretácico la historia cambió por completo. Fue la era de los gigantes, una época en la que los tiranosáuridos reinaron como los superdepredadores definitivos. Y si hablamos de gigantes, hay un nombre que sobresale sobre todos y es el del Tyrannosaurus Rex. Y es que, ¿quién no ha oído hablar nunca del Tyrannosaurus Rex? El nombre de este dinosaurio resuena en la cultura popular y por buenas razones.
Con sus más de 12 metros de largo y un peso que podría alcanzar las 9 toneladas, Tyrannosaurus Rex es, sin lugar a dudas, uno de los mayores depredadores que jamás haya existido. Pero su dominio no se debe solo a su tamaño descomunal. Había otros factores que lo convertían en el rey de su ecosistema. La característica más famosa de Tyrannosaurus Rex es, sin duda, su mordida. Con más de 6 toneladas de fuerza en sus mandíbulas, Tyrannosaurus Rex tenía la capacidad de triturar huesos con una facilidad pasmosa, algo que pocas criaturas pueden igualar. Esta capacidad no solo lo hacía un cazador letal, sino también un desgarrador de carne de primer nivel. Imagina la presión que ejercía con cada mordisco, más que suficiente para romper los huesos de su presa como si fueran galletas. Además, su poderosa mordida no era su único aliado. La estructura de sus dientes le permitía desgarrar y triturar carne con una precisión milimétrica. Esta combinación de fuerza y diseño lo convirtió en un depredador eficaz y letal. Si bien su tamaño imponente ya le daba ventaja sobre muchos de sus competidores, la anatomía de su cabeza es lo que realmente lo convertía en un cazador excepcional. Los ojos de Tyrannosaurus Rex estaban orientados hacia el frente, lo que le otorgaba una visión binocular similar a la de las rapaces modernas. Esto le permitía calcular distancias con una precisión increíble, facilitando la captura de presas al poder juzgar perfectamente la distancia a la que se encontraba de ellas. No solo tenía una mordida brutal, sino que también contaba con la capacidad de calcular de manera precisa el momento exacto para atacar. El debate sobre si Tyrannosaurus Rex era un cazador activo o un carroñero ha estado presente en la paleontología durante años. Si bien algunos estudios sugieren que no desaprovechaba la oportunidad de alimentarse de carroña, la mayoría de los expertos coinciden en que su anatomía lo hacía más adecuado para la caza activa. Su agilidad, inteligencia y sus poderosas mandíbulas no solo le permitían desgarrar carne fresca, sino también derribar presas grandes, como los hadrosaurios y los ceratopsios. No es difícil imaginarlo acechando en la oscuridad de los bosques, con su aguda visión y sus poderosas patas traseras, saltando sobre su presa para desatar su feroz mordida. Sin embargo, la naturaleza siempre tiene sorpresas, y si Tyrannosaurus Rex hubiese encontrado presas muertas, no habría dudado en aprovecharse de ellas. La adaptación a una dieta mixta, entre caza activa y carroñera, lo habría convertido en uno de los depredadores más exitosos de la historia. Pero, como suele ocurrir, no todos los grandes depredadores se limitaron a América del Norte. En Asia, otro gigante compartía el trono de los dinosaurios depredadores, el Tarbosaurus bataar. A simple vista, Tarbosaurus podría parecer casi un gemelo del Tyrannosaurus Rex, pero al mirarlo de cerca, las diferencias comienzan a surgir. Aunque Tarbosaurus bataar no era mucho más pequeño que Tyrannosaurus Rex, alcanzando unos impresionantes 12 metros de largo, era más esbelto y ágil, lo que sugeriría que estaba mejor adaptado para cazar en un entorno boscoso o con vegetación densa. Este tipo de hábitat requeriría que el depredador fuera capaz de moverse con rapidez a través de la maleza, y Tarbosaurus estaba preparado para ello. Su cuerpo más estilizado y probablemente más ligero le habría permitido moverse con una agilidad superior a la de su pariente americano. El cráneo del Tarbosaurus era más estrecho y alargado, lo que podría haber sido una adaptación evolutiva para mejorar su precisión de mordida. Esta modificación podría haber facilitado la captura de presas más pequeñas y rápidas, como algunos dinosaurios herbívoros pequeños. Mientras que el Tyrannosaurus Rex podría haber preferido presas más grandes, el Tarbosaurus podría haber cazado de forma más táctica, acechando y emboscando a sus víctimas con precisión quirúrgica. La idea de un enfrentamiento entre Tyrannosaurus Rex y Tarbosaurus bataar es fascinante, pero difícil de resolver. Ambos compartían muchas similitudes en términos de tamaño y poderío, pero sus diferencias en agilidad y estrategia de caza hacían que cada uno fuera más efectivo en su propio entorno. Tyrannosaurus Rex, con su enorme tamaño y una mordida destructiva, ¿podría haber dominado a Tarbosaurus? ¿O Tarbosaurus, con su agilidad y especialización, habría sido el vencedor en un combate cercano y en entornos densos? Es una pregunta que permanecerá sin respuesta, pero sin duda, ambos dinosaurios eran predadores formidables que gobernaban sus respectivos mundos con autoridad. El Albertosaurus sarcophagus es uno de los tiranosáuridos más fascinantes y menos conocido por el público, pero su historia está llena de sorpresas que lo distinguen de otros grandes cazadores del Cretácico. Aunque no tan imponente como el temible Tyrannosaurus Rex, el Albertosaurus tenía su propio conjunto de habilidades y estrategias que lo convirtieron en un cazador formidable de su tiempo.
El Albertosaurus medía aproximadamente 8 metros de largo, es decir, alrededor de 2 metros menos que el Tyrannosaurus Rex. Su peso, que rondaba las 2 toneladas, era significativamente más bajo que el de su famoso pariente, lo que le otorgaba más agilidad y velocidad. Su cuerpo esbelto y sus largas patas traseras probablemente le permitieron moverse rápidamente, dándole una ventaja en la caza de presas ágiles o en la persecución de grupos de herbívoros. Pero lo que realmente diferencia a este tiranosaurio no es solo su tamaño, sino una posible estrategia de caza en grupo, algo que pone en duda el concepto tradicional de los tiranosáuridos como cazadores solitarios. La clave de esta teoría está en los fósiles encontrados en las canteras de Dinosaur Provincial Park en Alberta, Canadá. En esta área se han descubierto restos de múltiples Albertosaurus en el mismo lugar, lo que ha llevado a los paleontólogos a considerar la posibilidad de que estos dinosaurios no solo se asociaran por el hecho de compartir el mismo territorio, sino que pudieran haber vivido y cazado en manadas. El hecho de que varios individuos de Albertosaurus compartieran el mismo espacio sugiere que podrían haber cooperado para cazar presas más grandes, como los hadrosaurios y ceratopsios, animales mucho más grandes que ellos. La caza en grupo, como sabemos hoy en día, es una estrategia eficaz para derribar presas grandes que serían difíciles de capturar de forma individual. Al igual que los lobos modernos o las leonas, los Albertosaurus podrían haberse organizado en manadas para envolver y abatir presas mucho más grandes que ellos. Las pruebas fósiles también sugieren que, al igual que las hienas, estos dinosaurios pudieron haber alternado entre cazar y carroñar, lo que les habría permitido sobrevivir en ambientes más difíciles donde las presas frescas no eran siempre fáciles de conseguir. Esta capacidad para adaptarse a diferentes estrategias de alimentación les habría dado una ventaja significativa en un entorno lleno de competidores. Si bien el Albertosaurus no alcanzaba las proporciones de su pariente el Tyrannosaurus Rex, su inteligencia y capacidad para organizarse en manada lo convirtieron en un depredador igual de letal. Además, su menor tamaño también le permitió explorar estrategias de caza más ágiles y flexibles, lo que lo hizo un cazador aún más eficiente en su propio nicho ecológico. Si hay una figura que ha generado debate y controversia en el mundo de la paleontología, esa es el Nanotyrannus. Este pequeño tiranosaurio, de aproximadamente 6 metros de largo y menos de 1 tonelada de peso, ha estado en el centro de una de las discusiones más fascinantes sobre la clasificación de los dinosaurios. ¿Es el Nanotyrannus una especie independiente o simplemente un Tyrannosaurus Rex juvenil? La respuesta aún no está clara, pero los investigadores siguen estudiando sus restos con minuciosidad. Los primeros fósiles de Nanotyrannus fueron encontrados en la década de 1940 y desde entonces los paleontólogos han estado divididos sobre si se trata de una nueva especie o simplemente de un Tyrannosaurus Rex joven. La principal diferencia observada entre el Nanotyrannus y un Tyrannosaurus Rex adulto radica en su tamaño más pequeño y algunas características del cráneo, como el mango de la mandíbula que se cree era más estrecho en los individuos jóvenes de Tyrannosaurus Rex. Algunos paleontólogos defienden la idea de que el Nanotyrannus es una especie separada, basándose en las diferencias en la estructura ósea, la forma del cráneo y la proporción de los dientes. Argumentan que su tamaño más pequeño y su morfología diferente son suficientes para considerarlo una especie propia. Sin embargo, otros investigadores han sugerido que el Nanotyrannus es simplemente un juvenil de Tyrannosaurus Rex, que, al estar en una etapa de crecimiento, aún no habría alcanzado el tamaño imponente de un adulto. Según esta teoría, las diferencias observadas en el cráneo podrían deberse a los cambios que ocurren mientras un Tyrannosaurus Rex joven crece y madura, algo que también ocurre en muchas especies modernas. El hecho de que los fósiles de Nanotyrannus se encuentren junto a los restos de Tyrannosaurus Rex juveniles ha llevado a muchos científicos a cuestionar la validez de esta especie. Las pruebas de estratigrafía y datación fósil han mostrado que muchos de los fósiles de Nanotyrannus pertenecen a individuos jóvenes de Tyrannosaurus Rex, lo que refuerza la teoría de que no estamos ante una especie distinta. Si se demostrara que Nanotyrannus es, en efecto, una especie separada, esto cambiaría nuestra comprensión de la diversidad de los tiranosauridos, sugiriendo que había una mayor variedad de estos gigantes de lo que inicialmente pensábamos. Sin embargo, si los fósiles corresponden realmente a individuos jóvenes de Tyrannosaurus Rex, esto solo confirmaría lo que muchos paleontólogos ya sospechaban, que el Tyrannosaurus Rex tenía una fase juvenil muy diferente a la adulta, lo que lo hacía aún más diverso y fascinante. Mientras muchos tiranosáuridos dominaban las vastas llanuras del Cretácico,
Hubo un grupo especial que vivió en los extremos del norte, adaptándose a un entorno que pocos dinosaurios pudieron soportar. Estamos hablando de los tiranosáuridos del Ártico prehistórico, criaturas sorprendentes que sobrevivieron en condiciones tan extremas que nos hacen preguntarnos ¿cómo lograron hacerlo? Uno de los tiranosáuridos más fascinantes de estas regiones heladas fue el Nanoxaurus oglundi, un ejemplar que representaba lo último en adaptación a los climas más duros del planeta. Imagina un lugar donde el sol desaparece durante meses, el frío es implacable y la nieve cubre el paisaje casi todo el año. Así era el Ártico prehistórico hace 70 millones de años. Un entorno hostil, donde el Nanoxaurus deambulaba por lo que hoy es Alaska. Pero lo más fascinante de este tiranosaurio no era solo su ubicación, sino las sorprendentes adaptaciones que le permitieron sobrevivir en un clima tan extremo. A diferencia de sus gigantescos parientes como el Tyrannosaurus rex, el Nanoxaurus era mucho más pequeño. Con unos 6 metros de largo y un peso cercano a 1 tonelada, su menor tamaño probablemente le ayudaba a conservar energía en un ambiente donde la comida no siempre era abundante. El frío extremo representaba uno de sus mayores desafíos. Aunque no se sabe con certeza si su cuerpo estaba cubierto por plumas o una piel más gruesa, algunos paleontólogos sugieren que, al igual que sus parientes dromeosaurios, pudo haber desarrollado alguna forma de aislamiento que le brindara protección contra las bajas temperaturas. Sobrevivir en el Ártico significaba adaptarse a una dieta cambiante. Durante los inviernos largos y oscuros, Nanoxaurus probablemente cazaba pequeñas presas adaptadas al frío, como herbívoros que migraban por la región o se alimentaban de los escasos bosques. En los cortos veranos, cuando el sol brillaba sin descanso, aprovechaba la abundancia de vida para alimentarse y acumular reservas antes del siguiente invierno. En este mundo helado, solo los más adaptados lograban prosperar, y Nanoxaurus fue, sin duda, uno de ellos. En los últimos momentos del reinado de los tiranosáuridos, el planeta experimentó una catástrofe de proporciones inimaginables, un evento que cambiaría para siempre el curso de la historia de la vida en la Tierra. Hace aproximadamente 66 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro chocó contra lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, creando el cráter de Chicxulub. Este evento, conocido como la extinción del Cretácico terciario, selló el destino de los dinosaurios, incluidos los majestuosos tiranosáuridos. Pero, ¿cómo afectó exactamente este impacto a los gigantes del Cretácico? El impacto de Chicxulub liberó una energía inimaginable, equivalente a 10.000 veces las bombas nucleares más poderosas. En cuestión de segundos, liberó una ola de calor abrasador que causó incendios masivos en todo el planeta. Las llamas arrasaron con los bosques, mientras que el polvo y los escombros lanzados al espacio oscurecieron el cielo durante meses, bloqueando la luz solar y sumiendo la Tierra en una oscuridad profunda. Este invierno global no solo afectó a los dinosaurios herbívoros, sino también a los depredadores, quienes vieron cómo su fuente de alimento desaparecía casi de inmediato. Los tiranosáuridos, como el Tyrannosaurus rex, que se encontraban en la cima de la cadena alimenticia, no fueron inmunes a esta crisis. El frío extremo, la falta de alimentos y la oscuridad constante acabaron rápidamente con la mayoría de las especies. Aunque no tenemos evidencia directa de la extinción de cada tiranosaurio, lo que sí sabemos es que estos gigantes no sobrevivieron a las consecuencias del impacto. Los estudios fósiles muestran que, a partir de esa gran extinción, la diversidad de dinosaurios se desplomó de manera irreversible, y los tiranosáuridos fueron parte de este colapso. Mientras los herbívoros caían, los carnívoros como el Tyrannosaurus rex también sufrían las consecuencias de la desaparición de sus presas. ¿Por qué desaparecieron los tiranosáuridos específicamente? La explicación está en su tamaño y su dependencia de grandes presas. Estos dinosaurios necesitaban una gran cantidad de alimento para mantenerse, pero en un entorno donde la luz solar era mínima y las plantas no podían crecer, sus presas más grandes se extinguieron rápidamente. En este escenario, los tiranosáuridos, con su enorme tamaño y necesidad de recursos, se vieron atrapados en un ciclo fatal de escasez y hambre. Y así, el último gran rey del Cretácico, el Tyrannosaurus rex, al igual que sus parientes, se extinguió en la oscuridad del invierno prehistórico. A pesar de su desaparición, el legado de los tiranosáuridos no se desvaneció por completo. La extinción de estos gigantes abrió las puertas a una nueva era, una en la que los mamíferos comenzaron a dominar la Tierra. Sin embargo, los tiranosáuridos dejaron una huella indeleble, una conexión que perdura hasta el día de hoy. Las aves modernas. Sí, has escuchado bien, las aves son los descendientes directos de los dinosaurios.
específicamente de un grupo de dinosaurios terópodos, entre los que se incluyen especies como el velociraptor y, curiosamente, los tiranosáuridos. Aunque los gigantes como el Tyrannosaurus rex ya no caminan sobre la Tierra, algunos de sus rasgos vivos persisten en las aves que vemos hoy en día. Los paleontólogos han identificado que muchos de los rasgos de los tiranosáuridos, como las garras en los pies, la estructura de sus huesos y la forma de su cráneo, están presentes en las aves. Estas adaptaciones de los antiguos depredadores han sido preservadas a través de la evolución, permitiendo que los descendientes de los dinosaurios sobrevivan hasta nuestros días en un formato completamente diferente. ¿Quién diría que los grandes cazadores del pasado serían hoy pequeños pájaros que llenan el cielo? Eso ha sido todo por hoy. Si has disfrutado el video, no olvides apoyarlo con un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el contenido nuevo. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo video.